fondo. Yep. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado La violencia digital y sus consecuencias psicoemocionales, un espacio de reflexión convocado con el objetivo de dialogar sobre una de las problemáticas más urgentes de nuestra era digital, la violencia que se ejerce a través de las tecnologías de la información y comunicación y su profundo impacto emocional y social. Saludo con mucho respeto y profundo agradecimiento a la diputada federal Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Muchas gracias, presidenta, por recibirnos aquí y hacer posible este evento. A todas las personas que se han unido a través de Zoom y a quienes nos siguen en vivo gracias a las transmisiones de comunicación social de la Cámara de Diputados y del canal del Congreso. Recibimos también con mucho gusto a la maestra Tatiana Telles Calderón, directora general de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por acompañarnos y también pues les damos la bienvenida aquí a nuestras compañeras diputadas, la diputada Leti y la diputada Meyi Salgado y Leticia Gutiérrez. Bienvenidas y muchas gracias. Y por supuesto también la presencia y la participación de nuestras ponentes, Olimpia Coralmelo y Mercedes Berbejo, de quienes más adelante compartiré su semblanza. Bien, pues para dar inicio formal a este conversatorio, invito a la presidenta de esta comisión, la diputada Anaís Burgos Hernández, a dirigirnos su mensaje de bienvenida. Pues buenas tardes a todas, a todos quienes estén siguiendo este foro a través de las redes sociales. Bienvenidas a la Comisión de Igualdad de Género. Para nosotros es un gusto recibirte, Olimpia. Eres un ejemplo de lucha para muchas de nosotras. Algo que he aprendido en este trayecto legislativo es que las diputadas hemos dado pasos importantes, pero siempre van acompañadas de la lucha colectiva, de las colectivas feministas, de quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y la violencia digital es un tipo de violencia que me parece que nuestras niñas y nuestros adolescentes no han logrado identificar como un acto que transgrede su vida y que lo están naturalizando, y que necesitamos todas trabajar en ese sentido, porque pues son el presente de este país. Y también tenemos que, mucho de lo que pasa es que cuando hablamos de estos tipos de violencia creemos que las únicas que debemos de participar somos nosotras. Y entonces hacemos foros, talleres, cursos, con este tipo de sensibilización, de dar a conocer, pero nos convocamos nosotras mismas, ¿no? Y debiéramos ampliar esa visión y ese panorama para invitar también a los hombres a que participen y que escuchen lo que estamos viviendo. Así es que bienvenida a la comisión, bienvenidas compañeras diputadas. Esta es una comisión muy plural, una comisión donde todas las iniciativas que hagan las compañeras, las 251 diputadas, son siempre respaldadas y seguidas, y por eso te agradezco mucho la invitación. Ya decía yo que este tipo de eventos hay que hacerlos más grandes, en espacios más grandes. La Cámara de Diputadas y Diputados tiene espacios muchos más grandes y que convoquemos, porque Olimpia tiene una gran lucha. Platicamos antes de iniciar el foro que es un ejemplo en América Latina y que ahora está a punto de recibir un premio, que la vamos a apoyar en todo, y que este documental que ella junto con todas sus compañeras que han realizado pues debe ser visible. Así es que, diputada Liliana Ortiz, te pido que nos sigas invitando, que nos sigas convocando, porque aquí luchar por los derechos de nosotras implica dejar los colores atrás y avanzar en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Bienvenidas todas, bienvenida Tatiana, muchas gracias, nuestra compañera de la Unidad de Igualdad de Género aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente sus palabras, diputada presidenta. Y a continuación escucharemos el mensaje de la maestra Tatiana Telles Calderón, directora general de la Unidad para la Igualdad de Género, quien ha sido una aliada permanente en la construcción de acciones con perspectiva de género, inclusión y respeto a los derechos humanos al interior de este recinto legislativo. Y por supuesto este tema es tan importante que agradezco profundamente pues la participación de todos aquí en el Congreso, pues para difundirlo, y este mensaje
fuerte, potente del especialista y de nuestra querida Olimpia, pues obviamente llegue a muchos lugares. Adelante. Gracias, diputada. Muy buenos días a todas y todos. Estoy profundamente honrada de compartir este espacio con grandes aliados por la igualdad de género. Saludo afectuosamente a la diputada Anaís Burgos, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a la diputada Lili Ortiz, a quien agradezco sus gestiones para llevar a cabo este conversatorio, a la diputada Meli Salgado, a la diputada Leti Gutiérrez, gracias por su acompañamiento, a la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Olimpia, cuyo trabajo ha marcado un antes y un después en la visibilización y sanción de la violencia digital en nuestro país y ahora en Latinoamérica. Y sobre todo también a usted, a la doctora Mercedes Bermejo, que nos acompaña desde España, especialista en salud mental y género, porque nos hablará sobre la mirada y las afectaciones psicoemocionales derivadas de esta forma de violencia. Igualmente, saludo al público en general, quienes con su presencia en este evento están al pendiente de que nuestra seguridad y salud estén protegidas en lo físico y en lo digital. Estamos bien acompañadas y bien representadas. Hace ya muchos años las feministas tomamos el grito de que lo personal es político. Con ello manifestábamos que los llamados problemas personales, la casa, el cuidado, nuestra salud, nuestro cuerpo, son problemas políticos. No hay soluciones personales para estos temas, solo hay acción colectiva para una solución colectiva. Hoy, en plena cuarta revolución industrial y ante el aumento de la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología, es momento de aumentar este lema. Lo digital es político. Nos preocupa y ocupa entender cómo la tecnología interactúa con esas desigualdades estructurales, incrementando brechas e incrementando daños que no han podido terminar desatendidos por las herramientas tradicionales. Preocupa además pensar que el Estado se retire de estos espacios. Ninguna plataforma está más allá de la ley, como se ha probado en numerosas ocasiones. En mis clases sobre brechas de género en tecnología, me gusta recordarles a mis alumnas y alumnos que nunca debemos olvidar que el Internet nació como una tecnología de guerra facilitada por el Estado. Ha caído en nosotras, en la sociedad, democratizarlo y civilizarlo. Eso también debe ser un llamado de esperanza. No importa cuántos hombres blancos les gusta hablar de la singularidad, ninguna tecnología está más allá de la gente que la crea. Volviendo a parafrasear, otro espacio digital es posible. Para esto es necesario este tipo de conversatorios que visibilicen el iceberg de la violencia de género facilitada por la tecnología. Una de las aristas con las que más ha trabajado esta unidad, por el carácter propio de la Cámara, es en el uso de la tecnología para ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. No les tengo que contar, ustedes lo han vivido. La mayor parte de la violencia política en razón de género se ejerce en los espacios digitales. Hemos trabajado con PNUD e INE para diseñar estrategias de eliminación y contención. Estoy segura de que de este conversatorio saldrán líneas importantes para esas colaboraciones. Que este espacio nos sirva para crear un espacio digital seguro para todas y todos, hasta que la igualdad se nos haga costumbre. Gracias. Muchas gracias, maestra Telles, por aceptar esta invitación y formar parte de este conversatorio. Es momento de presentar a una gran mujer cuya voz ha transformado la historia reciente de los derechos digitales y la lucha contra la violencia de género en el ciberespacio. Nuestra primera ponente es Olimpia Coral Melo, orgullosamente mexicana y poblana, nacida en Huauchinango, quien desde hace casi una década ha encabezado una batalla sin descanso para prevenir, erradicar y castigar la violencia digital contra niñas, adolescentes y mujeres. Olimpia es conferencista nacional e internacional, reconocida por su activismo en favor de espacios digitales libres de violencia. Fue nombrada por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo en 2021, siendo la única mexicana en esta lista. Es creadora de la primera propuesta en México y América Latina para reconocer, sancionar la violencia digital, proyecto que hoy conocemos como la Ley Olimpia. También es fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, una colectiva feminista que busca eliminar la violencia de género en las nuevas tecnologías y creadora del primer violentómetro virtual, herramienta clave para la prevención del ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas. En fin, la semblanza de Olimpia es mucho más amplia, pero lo que más nos llena de orgullo y emoción es recibirla hoy en esta Cámara de Diputados. Olimpia, como lo vimos en el pleno, tu causa es la causa de todos los grupos parlamentarios. Así es que eres bienvenida y vamos
a seguir con esta causa más fuerte. Pues, primero, muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todas las personas que se encuentran aquí. Primero, pues muy agradecida, por supuesto, con la diputada Liliana Ortiz, que nos da convocatoria a este evento, una amiga, compañera que ha estado muy pendiente de Puebla, de esta lucha con la ley Olimpia desde hace varios años, y por supuesto con mucho orgullo y con mucha honra saber de diputada Amarís Miriam, muchas gracias por tu decisión, por tu validez, por tu empatía, por tu solidaridad, por ser compañera en lucha. Le agradezco también, por supuesto, a la maestra Tatiana Tello, muchas gracias, gran intervención, gracias por hablar de la longitud del colonialismo digital. Le agradezco muchísimo también a distancia a la doctora Mercedes Bermejo y a las diputadas Megui y a la diputada Leti, perdónenme, y a todas las diputadas y a todo el equipo. Bueno, yo quiero iniciar esta charla justamente platicando un poquito. Miren, quiero iniciar con esto porque creo que es lo que nos da un poquito de espacio a entender cómo es que estamos llevando la vida digital. ¿Sabían ustedes que desde hace un mes se conquistó el territorio español? Si pueden darle clic a los videos, no importa que no tengan audio, para mí mejor que no tengan audio, pero desde hace años, ahí está. Lo que estamos viendo en pantallas es una aplicación que se llama Replace. En Replace, cada 30 segundos una persona tiene, cada 30 segundos tiene más de 50 píxeles, y si le pueden poner al otro por favor, en donde pueden activar en tiempo real un mapa para poner todo. Ya tenemos Maseca, ya tenemos Oxos, ya tenemos en territorio español hasta una gran torre gigante, una gran pirámide gigante que se llama la nueva Tenochtitlán, y fue bajo píxel por píxel por píxel por píxel por píxel por píxel por píxel de millones y de millones de personas dentro del espacio digital. ¿Se imaginan que todas las personas utilizáramos los espacios digitales para hacer lucha colectiva y para cambiar las cosas? Tal vez esto no lo sabíamos en los espacios offline, pero en los espacios online hay revoluciones de personas, sobre todo jóvenes, que están metidos en estos espacios y que desgraciadamente estamos muy ajenos a la educación digital. Cambiamos, por favor. Que la educación digital, para nuestro punto de vista, tiene que verse justamente con entender que la era de lo solo humano ha terminado. Cambiamos una anterior, por favor. La era de lo solo humano ha terminado. Hay que transformar el código. Eso es lo más importante. ¿Y qué significa transformar el código? Transformar el código significa no simplemente darle definiciones a la violencia digital y a las consecuencias de esta, sino entender que hay una responsabilidad directa de las empresas digitales. Por eso nosotras estamos hoy haciendo una pugna directa desde Defensoras Digitales con organismos internacionales, principalmente con la OEA, para dejarle llamar violencia facilitada por las tecnologías. No es facilitada por las tecnologías, no se facilita, no es un camino por donde caminas y se facilita. Hay un código algebraico, algorítmico, patriarcal, machista, desigual, que está causando efectos en las personas, y que hoy en México somos pioneros en el mundo de tener una legislación que castigue la violencia digital. Hoy en México somos pioneros en el mundo de tener una legislación que le dé una definición y un castigo a diversos tipos de violencia. Pero esto no significa que tiene que dar en la responsabilidad del Estado, de la sociedad, sino también de los intermediarios de Internet, que son las plataformas digitales. Por eso, de fondo y de forma, de fondo, llamarle violencia facilitada por las tecnologías terminaría con la responsabilidad de las empresas digitales, porque ellos se lavarían las manos al decir se facilita. Y de forma, oye, ya hemos copiado todo con mexicanos, el sistema gubernamental, el sistema democrático, el sistema republicano, el sistema de partidos, y cuando hay una ley modelo en materia de violencia digital, que es la ley Olimpia, esta no la toman los europeos y esta no la toman los nortes globales como la ley modelo. Así que la primera instancia es entender que nosotras la lucha es por cambiar el código. Cambiamos, por favor. En este sentido, yo quisiera que hiciéramos brevemente un ejercicio. Les voy a pedir que levanten sus manitas así, 5 deditos, todas y todos allá quienes están viendo y quienes van a vernos en casa. Baja un dedo si sabes qué tipo de sistema operativo tiene tu teléfono celular.
Baja un dedo si en este momento tú tienes desactivado o activado, o activas o desactivas tu Wi-Fi o tu Bluetooth. Baja un dedo si tú ya hiciste tu testamento digital. ¿Qué pasa si mueres mañana? ¿Quién se queda con tu información? ¿Quién se queda con tus datos? ¿Quién se queda con tus fotos? ¿Quién se queda con tus metadatos? Baja un dedo si has buscado tu huella digital. ¿Te has buscado en internet? ¿Sabes qué hay de ti? Y baja un dedo si tú sabes desindexar esa información que hay de ti dentro de esos espacios digitales. Bueno, si bajamos todos nuestros deditos, tenemos 10 en ciberseguridad. Los que hayamos bajado, que 0 es evidentemente 0, y a partir de ahí es 1. Esta es una manera de entender también, por favor, que entonces, ¿quién puede ser víctima de violencia digital? Todas las personas. Hombres y mujeres pueden ser víctimas, sí. La virtualidad hoy en día es una extensión de la vida humana. Deben entenderse como una extensión de la vida humana. Cambiamos, por favor. En este sentido, yo quiero preguntarles si conocen a estos señoritingos. Ya lo decía la maestra Tatiana, ¿no? Son efectivamente, cambiamos, son Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, los dueños del algoritmo de Internet. Cambiamos, por favor. Y con esto quiero tocar un tema importante, el colonialismo digital. La responsabilidad de las Big Tech, de las empresas que dominan los datos y la infraestructura tecnológica, el tema de los anglicismos. Señoras y señores, seguimos estando regulando este tipo de violencia con anglicismos estadounidenses, llamarle grooming al abuso sexual infantil en redes sociales, llamarle doxing a la difusión de contenidos y de documentos. Intentaron llamar, incluso desde Estados Unidos, revenge porn o porno venganza a la violencia sexual digital, cuando nosotros dijimos en defensoras, no, perdón por la expresión, pero nice, no es porno ni es venganza. No es porno porque es un sistema que además nos enseña una pedagogía de la crueldad, la pedagogía de la violación, una pedagogía en la que el hombre está beneficiado directamente con el placer sexual masculino bajo la objetivación y la hipersexualización de las mujeres. Y eso no significa que estamos en contra del sexo. Nadie debería estar en contra del sexo. Una cosa es la educación sexual, pero otra cosa es la pedagogía del porno. Entonces para nosotras no es porno ni es venganza, porque venganza de qué? De amar, de confiar, de vivir tu sexualidad. Por eso nosotros decimos no es porno ni venganza, es violencia sexual digital. Y así hicimos el delito contra la intimidad sexual, que hoy llamo incluso al oportunismo legislativo a entender que ya existe dentro de la ley Olimpia y de la ley federal el hecho de reconocer los contenidos reales o alterados. Con eso ya se merma en la utilización de inteligencia artificial. Por eso es que hoy estamos a punto de tener el primer caso sentenciado con Diego N. en el Instituto Politécnico Nacional, que alteró imágenes con contenido íntimo. Y me encontré con un montón de discursos que decían, justamente por este caso, porque no se llevó a cabo la sentencia, estamos poniéndole IA también. No, es que no es necesario ponerle IA, porque hoy es IA y mañana va a ser otra cosa, y mañana va a ser otra cosa. Tenemos que entender que había contenidos reales o alterados que dañan la intimidad sexual de las personas. Y aunque tenemos críticas directas a la ley Olimpia y aunque tenemos un estudio directo dentro de un observatorio de violencia digital que les vamos a hacer llegar para que podamos hacer en conjunto, hago el llamado en esta mesa, sobre todo porque se turna a Comisión de Justicia y a Comisión de Igualdad todas las reformas en la materia, a que hagamos foros importantes, porque nosotras que ya hicimos la reforma sabemos qué está funcionando, qué no está funcionando, qué está sirviendo, qué no está sirviendo y cómo es que podemos mermar estas situaciones. Pero lo más importante es la responsabilidad de las empresas digitales. Cambiamos, por favor. Y en esta responsabilidad, fíjense cómo nos ha engañado incluso la historia de los algoritmos. Fue una mujer la que subió el primer algoritmo para que hoy navegáramos en internet. Y son 4 señoritingos y tienen el control completo de esta información. Cambiamos, por favor. Y yo quisiera que viéramos el siguiente video. El siguiente video nos habla del monopolio de la infraestructura de datos, cómo nos conectamos a internet. Cuando dice la gente, estamos conectadas a internet, es que realmente estamos conectados. Hay cables submarinos en donde viaja la fibra óptica, en donde viajan los datos de información, pero tienen dueños, señores, que tienen dueños, son dueños completamente de este monopolio, de esta infraestructura de datos. Por lo tanto, ante este escenario, no somos completamente dueños las personas en los usos y debilidades que tienen las condiciones de las redes sociodigitales y de las empresas digitales. Al uso no estamos condicionados a realmente la normatividad de nuestra privacidad y de nuestra integridad. Por eso, ¿a qué llamamos cuando decimos que tenemos que ir hacia el código? Cambiamos, por favor. Llamamos justamente a entender
Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupan es que uno de los sesgos que existen dentro de las discusiones que han provocado condiciones de violencia en la salud mental de las mujeres es pensar que el empoderamiento nos llega a través de la hipersexualización de sus cuerpos. Hoy en día, ¿sabían ustedes que hay videos en Roblox? Si ustedes ponen en TikTok la frase niños llorando porque le quitamos sus tralaritos, hoy está generando esta situación de quitarle sus tralaritos unas condiciones de veras ruines para los niños, y hay adultos organizados quitándole los tralaritos a los niños, tralaritos que además les ha regalado otras personas que se dedican a la pedofilia, y que yo me acuerdo cuando era chiquita, le preguntaba a una amiga, ¿tú por qué lloraste cuando estabas chiquita? Además de caerte y levantarte, ¿pero qué te causó un trauma? No, pues me causó un trauma la pelea de mis papás, mi divorcio, que me hacían bullying. Bueno, los niños ahora viven dobles condiciones. La condición de el bullying y la violencia que se da a través de la tecnología, y la violencia material, la violencia física. Dobles condiciones de violencia que afectan directamente a su salud mental, solo por un taladrito y por no entender que ese no es el mundo real, pero a la vez lo virtual es real, ¿no? Y a la vez esas son las condiciones. Nosotras por eso entendemos a la violencia digital como todos aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, que dañan la intimidad, que dañan la seguridad, que dañan la vida íntima de las personas en estos espacios digitales. Entonces, con esto que quiero decir que dentro de la definición de violencia digital, aunque sí hay un cambio que hacerlo, nosotras siempre hemos pugnado porque se reconocen todas las violencias. No es cierto que la Ley Olimpia solo conoce la violencia sexual. La Ley Olimpia reconoce todas las violencias que tienen un medio comisivo especial, el espacio digital, a diferencia de la violencia mediática, que es el espacio de los medios de comunicación, a diferencia de la violencia política, que es el medio comisivo, el espacio político. Aquí es el espacio digital. ¿Por qué digital y no ciberviolencia? ¿Por qué digital y no violencia online? ¿Por qué digital y no violencia tecnológica? Porque violencia tecnológica es esta computadora con o sin internet. Online sería en internet, y digital tiene que ver con dígitos, tiene que ver con el software y tiene que ver con el hardware, tiene que ver con una condición técnica. Cambiamos, por favor. Y en este sentido yo llamo, y justo en este conversatorio de la violencia digital y sus consecuencias psicoemocionales, a pugnar sobre la educación digital. Pero la educación digital, compañeras, no tiene que ser directamente a enseñarles alfabetismo digital en lo técnico de la informática, el software y el hardware. Hoy los niños, niñas y adolescentes saben muchísimo más de software y de hardware que cualquiera de las que estamos aquí sentadas. Todas dependimos de un menor para ver, mueve esta fregadera, para que a ver, múdale aquí, o sácame. Muchas personas, sobre todo indígenas, sobre todo en condiciones paupérrimas, dependieron de una persona joven para poder sacar su vacuna del COVID-19 simplemente para hacer su trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la educación digital no debería de estar metida en el software y el hardware, sino en la no deshumanización de los espacios digitales, no deshumanización. Y aquí voy entonces con unos datos que me parecen muy importantes traer a relevancia por el tema de las consecuencias psicoemocionales. Fíjense, el 70% de los niños mayores de 6 años en México utilizan internet, siendo adolescentes de 12 a 17 años los más conectados. Y esta hiperconectividad en la salud mental y emocional ha causado una condición de necesidad compulsiva que ocurre, que es un fenómeno conocido como FOMO. El FOMO es el Fear of the Missing Out, que es una ansiedad por no perderse nada. Y esto genera una concentración, una falta de concentración, un aumento del estrés, un aumento de la calidad del sueño, una búsqueda de placer constante y una malformación física por la hiperconectividad. ¿A qué me refiero? Si ustedes se ven su dedo, este dedito, si lo toman, por ejemplo, lo podemos ver, cuando los niños de los 80 tenían el callo del dedo del lápiz, y hoy las nuevas generaciones tenemos el callo de agarrar el teléfono celular, sin contar con las malformaciones de lo que no nos están diciendo. ¿Se acuerdan cuando inicia la historia del aceite de palma, del aceite de maíz, y quitan el azúcar? O cuando empieza la historia esta de quitar
ciertas condiciones de productos hace 30 años que nadie, 50 años que metieron el azúcar y nadie nos hizo nada por prevalecer el interés comercial y económico de las empresas que hoy por eso tienen nuestros productos, exceso de sodio, exceso de azúcar. Bueno, eso mismo está pasando hoy con las empresas digitales, lo mismito. No están diciendo las consecuencias que genera esto. Eso no significa que satanicemos los espacios digitales, pero sí significa que hagamos responsables a las Big Tech, sobre todo, que tienen el control importante de las condiciones, porque a ver, las redes digitales, sobre todo, en la interacción constante del scratch, de estar el scroll, generan una dopamina de hiperconectividad constante que en un futuro, tal vez no todavía, hay pocos estudios, pero en un futuro va a causar condiciones importantes. Y si México es pionero en darle reconocimiento a la violencia digital, tiene que ser pionero en tocar estos temas y obligar a las empresas digitales a también hacerse responsables y a poner sellitos si es necesario de las consecuencias. Cambiamos, por favor. Voy a saltarme esta parte porque, bueno, ahí lo voy a dejar. Porque quiero terminar esta intervención justamente porque cuando me dicen es que la violencia le puede pasar a hombres y mujeres, fíjense lo que nos enseñan en la escuela, son los escritores más famosos que nos han enseñado en todas nuestras carreras, que eso se apropian de las mujeres. O sea, para Eurípides el fuerte de la mujer no es saber sino sentir. Para Arthur Schopenhauer, solo infundiéndoles temor puede mantenerse a las mujeres entre los límites de la razón. Para Augusto Comte, la debilidad intrínseca de su raciocinio. Para Hegel, las mujeres no están hechas para las ciencias elevadas. ¿Por qué creen, compañeras, que las mujeres no estamos dominando las tecnologías? ¿Por qué creen que si hubiera una comisión de lavado y de planchado, ahí nos mandarían a nosotras en la Cámara de Diputados? O sea, porque desgraciadamente sí tiene consecuencias lo que estamos estudiando, lo que estamos hablando, con las condiciones de narrativas, con las condiciones que estamos hablando. Esto nos da cuenta, por ejemplo, discursos violentos, discursos machistas, como personajes, que no voy a decir su nombre, pero empiezan con T y terminan con Max, que desgraciadamente están generándole un gran problema de salud mental también a los hombres. Los hombres tienen problemas de salud mental, son los que más se suicidan en América Latina, pero por las mismas condiciones del patriarcado y de la violencia machista. Solo que personajes como él le echan la culpa a las mujeres, porque ahora las mujeres no estamos viviendo la familia tradicional y que por eso entonces los hombres están viviendo condiciones de violencia, cuando no es así, no es así. No les están diciendo incluso la verdad y están generando problemáticas como los incels, chavillos, sobre todo hombres que están atacando a otros hombres y a otras mujeres por las situaciones de falta de información. Cambiamos, por favor. Y en este sentido quiero informarles que aunque de la violencia pueden vivir hombres y mujeres, todos y todas, quiero compartirles que desgraciadamente 6 de cada 10 mujeres hemos enfrentado algún tipo de violencia y los datos de defensoras digitales, cambiamos por favor, ahí nos demuestra, este es el violentómetro virtual que hicimos, que ojalá lo podamos llevar a sus suscripciones, a poder llevar a todos lados, cambiamos por favor. Y bueno, yo quiero con esto terminar esta intervención con hablarles del algoritmo patriarcal. Es una definición que nosotras en Defensoras Digitales acuñamos, pueden estar en contra, no queremos que piensen como nosotras, solo queremos que hagamos consecuencia de que lo que pasa en el espacio virtual, lo que pasa en el espacio material se traspasa al espacio no material, al espacio tecnológico digital, pero que se puede pasar a cualquier otro espacio. Fíjense, nosotras definimos al algoritmo patriarcal como un modelo informático de programación desproporcional que presenta sesgos de desigualdad que afectan a las mujeres. Sus modelos de aprendizaje producen desigualdad estructural entre hombres y mujeres y a partir de estos modelos se estudian las tomas de decisiones, o sea que sí influyen en las tomas de decisiones, o sea, eso es que no están influyendo, sí influyen en la toma de decisiones. Los modelos de aprendizaje de las inteligencias artificiales al menos son 2, el machine learning o el aprendizaje profundo neuronal, y ambos quienes creen que los administran. Los seres humanos somos quienes le metemos al chat GPT la información, por lo tanto sí influye, hay una clasificación, hay un procesamiento del lenguaje y hay un aprendizaje automático. Y quiero que vean entonces, eso es uno de los 1000 ejemplos que puedo poner de algoritmo patriarcal, pero que quiero que vean el siguiente video. Si a un servidor como Google le dices, búscame la frase mujer pública, fíjense nada más, mujer pública, y le damos enter y le damos a imágenes,
Las imágenes que ponen son mujeres hipersexualizadas, mujeres en condiciones de prostitución, mujeres objetivizadas. Y sin en cambio le pones en la misma plataforma hombre público y fíjense las imágenes que arroja. De hombre público, hombres en condiciones de poder, hombres dando discurso, hombres en situaciones públicas, de poder público. Se dan cuenta cómo sí influye la toma de decisiones en este algoritmo patriarcal. En este sentido, hoy me acompaña, vamos a ponerle el nombre de Esperanza para no poner su nombre real, pero hoy me acompaña Esperanza, que es víctima directa de un algoritmo violento al que le llamamos violencia algorítmica. Esperanza ha sido hostigada constantemente en redes sociodigitales bajo un algoritmo. Ella tuvo un problema importantísimo, fíjense nada más. Ella tenía un embarazo, tenía riesgos. Ella además acaba de vivir la muerte de su papá y entonces todo esto lo escuchaba el algoritmo. ¿Y saben qué les mandaba? Le mandaba, y tenía que tomar medicamentos. ¿Saben qué le mandaba? Le mandaba estas imágenes. Todo el tiempo. Imágenes de niños en condiciones traumáticas. Imágenes de qué hacer si muere tu papá, qué hacer si muere tu familia, qué hacemos si muere todo, cómo es, o sea, así van a ser tu hijo si es que tú sigues viviendo esto. Todo esto, cada vez que ella abría sus redes sociales, aborto, causa infecciones vaginales, no te preocupes, yo te ayudo, aquí están las empresas que te van a ayudar. Y si le seguimos dando a todo lo que le pudo haber pasado, incluso todo esto ella lo vivió con tan solo abrir su teléfono celular en las mañanas. ¿Por qué? Porque lo estaba escuchando una bocina. Cómo reconstruir tu cuerpo después de una operación de alto grado. Y todo esto a ella le causó traumas terribles y le causó condiciones terribles. Voy a regresar un poquito para que lo vean cómo estamos atrás. Y con esto que quiero terminar para darle un minuto la palabra a Esperanza. Que entendamos que definitivamente estas condiciones de violencia, estas condiciones de violencia algorítmica tienen consecuencias reales, no solamente físicas en el sentido de la depresión, en el sentido de las autolesiones, sino que este FOMO o estas situaciones no son solamente, hay como categorías. Este FOMO está pasando a niñas, niños y adolescentes, pero la violencia algorítmica patriarcal está pasando directamente a las mujeres. Imagínense que ella estaba viendo una situación y que lo que hizo el algoritmo fue darle toda esa información. Lo más cotidiano es, me quiero comprar una blusa y te sale un anuncio del Palacio de Hierro. La blusa que quieres del Palacio de Hierro, yo la tengo, ven a comprarla. Eso será lo más romántico que te puede pasar. Pero a Esperanza lo que le pasó fue que tenía un embarazo de alto riesgo y lo que le hizo el algoritmo es traumatizarla durante meses enteros. Y ahorita estamos por emprender una lucha directa jurídica para denunciar a las plataformas digitales. Denuncia que sí tengamos la ley Olimpia impoluta, la mejor legislación impoluta. Así tengamos también en todos los estados, como se tiene en la Ciudad de México, una agencia especializada en delitos contra la intimidad sexual y tengamos una escuela de salud mental para casos de violencia digital. Así lo tengamos. Si no hacemos responsables a las empresas digitales, esto no va a acabar y va a terminar deslindándose solo al espacio de la política, del gobierno y de la sociedad. Por eso es violencia digital y quiero ceder estos últimos segundos. Muy bien, pues bueno, yo les quiero exponer lo que está pasando. Realmente es más grave de lo que puede vislumbrarse porque es un fenómeno que ocurre en la intimidad más pequeña que es en tu teléfono. Entonces no tienes testigos, no hay algo que pueda evidenciar que está pasando este tipo de violencia. Y es en especial grave porque empieza de una manera muy sutil, que desde que eres fácil acceso a esto, desde que se es menor de edad uno abre sus cuentas y poco a poco las plataformas te van personalizando la experiencia a tal grado de que con otro tipo de mecánicas también adictivas, como lo mencionaba Olimpia, del scroll infinito y demás, te hacen permanecer ahí, ya que afianzan tu estancia ahí. Ellos simultáneamente están estudiándote y ellos mismos lo reconocen a través de las cosas que compras, de lo que visitas en otros sitios de internet, de lo que escuchan de tus micrófonos del dispositivo. Y incluso también de lo que ven tus otros familiares, tus otros contactos. Todo este monitoreo, desde
desde lo más íntimo de tu persona, es lo que va dándole la información a estas empresas, que no solo es una información directa, también hacen inferencias. Y bueno, en otras latitudes, en Europa ya se ha dicho que estas inferencias que hacen de nosotros, por ejemplo, a mí me pueden decir, es una mujer de 30 años, estudió tal carrera, con ese nivel de exactitud, incluso más porque lo hacen en tiempo real, con esas inferencias también son datos que se deben de proteger. Entonces aquí las plataformas están en entre las plataformas y nosotros hay una simetría muy grande, porque ellos encontraron un terreno fértil para tener plena libertad de diseñar sus algoritmos sin un límite, porque la verdad es que la legislación no contempla estas situaciones porque la tecnología va muy rápido. Entonces ellos se han estado saliendo se han salido con la suya porque pueden diseñar y operar estos algoritmos sin ningún límite ético. ¿Por qué? Porque naturalmente la legislación ahorita no le ha seguido el paso. Entonces es muy importante lo que dice Olimpia, es muy importante que se empiece a hablar de la responsabilidad de las plataformas, porque bien pueden ellos decir, bueno, no, porque tú quisiste estar ahí, tú quisiste ver esa información, eso no es verdad, porque uno sin buscarlo, ya nos aparecen los teléfonos, porque ellos nos escuchan, ellos nos están monitoreando todo el tiempo. Entonces, la responsabilidad aquí es principalmente de ellos, porque son quienes están diseñando estos mecanismos y quienes están operando así, quienes nos están monitoreando y con base en eso nos están hiperpersonalizando la experiencia, pero con fuertes sesgos de género, porque lo mismo que le presenta a una mujer embarazada con una situación de amenaza de aborto, no se lo va a presentar a su esposo, que estará viviendo la misma problemática, es el mismo núcleo familiar, pero a él, ¿qué le va a presentar? Quizá ofertas de trabajo, temas de entretenimiento. Es un sesgo de género muy muy fuerte que ellos están fomentando a propósito. Esto no es coincidencia. ¿Y por qué digo que es a propósito? Porque ellos están lucrando con esto. Porque el fenómeno es esto: te personalizan tu experiencia y después, ya que te llegan a un grado máximo de alerta, de una paranoia que te genera en tu estado emocional, ya te ofrecen la solución. ¿Cuál es la solución? La publicidad que te mandan. Como tratamientos para reducir estrías, operaciones, cirugías. Fíjense cuál es el modus operandi. Se llama dark patterns, esto ya está estudiado. Te lleva a una paranoia muy grande con toda la información que te bombardea y luego ya te da la solución. ¿Quién está ganando detrás de esto? Son ellos. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, con esto pues terminamos esta intervención. Decirles que las consecuencias psicoemocionales de la violencia digital, pero sobre todo de lo que nosotras llamamos hoy violencia algorítmica, que tiene que ir muchísimo más allá para investigar código, pues tienen efectos directos que están causando muertes, que están causando suicidios y que están causando condiciones de tener a una sobreviviente. Yo quiero de verdad agradecerle mucho a Esperanza porque es la primera vez que ella lo habla, fue muy corta, pero en las imágenes que yo les enseñé en las pantallas son terribles, o sea, terribles. Imagínense ella estar con una amenaza de aborto, teniendo el miedo directo y que el algoritmo lo único que le esté mandando, o sea, imágenes de niños descuartizados, imágenes de niños en condiciones, terribles de violencia, pues sí le generó un problema psicoemocional que hasta la fecha te lo reconozco mucho porque sé que hasta la fecha te cuesta trabajo y te agradezco que aquí delante de nuestra presidenta, de nuestras diputadas y de nuestra ministra y de las nuevas diputadas pues lo hayas querido hablar para poder conversar y para poder añadir a esto que hoy nos totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esperanza, por compartirnos y también sensibilizarnos porque, como ya lo has comentado, vamos tarde en un tema de protección, en temas digitales y esto cambia tan rápido que tendremos que darnos prisa realmente, como las diputadas como también los diputados, para que tengamos pues mayor protección aquí en México al respecto. Y agradecerte profundamente a ti, Olimpia, por darnos esa inspiradora intervención y por recordarnos que la lucha contra la violencia digital también es una lucha por la dignidad, la libertad y la salud mental. Así es que esto todavía tenemos para largo y sé que esta causa nos une a todas y a todos.
Damos a paso ahora a nuestra segunda ponente, que está desde España, precisamente la doctora Mercedes Bermejo, reconocida psicóloga y psicoterapeuta, con una destacada trayectoria en la promoción de la salud mental desde una perspectiva clínica y humanista. Es fundadora y directora del Centro Sanitario de Salud Mental. También pertenece a la Junta Directiva de la División de Psicoterapia del Consejo General de la Psicología. La doctora Bermejo se desempeña como presidenta de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas en España. Y por supuesto es especialista formadora en los programas de un gran aliado de todas y de todos en la educación continua, que es FILIM. En esta ocasión nos presentará la ponencia titulada Las huellas invisibles de la violencia digital, impacto psicológico. Doctora, sea usted bienvenida y aprovecho también para darle la bienvenida a más diputadas. Gracias por estar aquí, a la diputada Karina del Río Centeno, a la diputada Alma Higuera Esquer, a la diputada Lucero Higuera Segura y a la diputada Mimbre Ávila Vera, que se han sumado a este conversatorio pues por la gran relevancia y pertinencia. Sea usted bienvenida, doctora. Agradecimiento a la Cámara de Diputados y en especial a la Comisión de Igualdad de Género y a todas las diputadas presentes, y reconocimiento también a Olimpia Coralmena por su valentía y por haber transformado una vivencia de dolor en una causa colectiva, ya que también el testimonio de esperanza es un gran referente de esperanza, ¿no?, para nuestra sociedad. Y vuestra lucha nos recuerda que la violencia digital no solo vulnera derechos, sino que deja huellas emocionales que merecen ser comprendidas, acompañadas y sanadas. México reconoció la violencia digital como delito y ha sido un ejemplo y una gran referencia para muchos países, y ahora el siguiente paso es seguir ampliando a más países y reconocer el impacto psicoemocional que deja y garantizar la atención psicológica a quienes por ellos la sufren. Estamos en una era de constante cambio en nuestra sociedad. Estamos en la era del yo y del ya, ¿no? El yo desde ese individualismo, desde ese egocentrismo, ¿no? Y luego del ya, porque buscamos esa inmediatez constante, ¿no?, a través de esa búsqueda de satisfacción, donde nos ayuda mucho la tecnología, ¿no?, esa adicción al placer, esas relaciones líquidas, ¿no?, esa manera de vincularnos, ¿no?, de una manera más express, y donde sabemos que los gigantes tecnológicos, como comentaba Olimpia, nos llevan mucha ventaja. Llevan muchos años estudiando nuestro funcionamiento cerebral desde la neurociencia y cómo captar nuestra atención, donde su gran enemigo es el sueño, y constantemente quieren que estemos a través de ese algoritmo en ese scroll infinito, y donde todo esto supone un exhibicionismo para nuestra propia imagen, y no somos conscientes, aunque ya la literatura científica es reciente, en los últimos meses es impresionante la cantidad de estudios y literatura científica que se ha ido publicando en este sentido, y sabemos que va a ser a corto, medio, largo plazo, depende de la capacidad de reacción de los países. Ya sabemos que hay países como Suecia, como Australia, que han cambiado su normativa de protección en todo lo que son los entornos digitales, pero necesitamos una ley integral de protección de menores en los entornos digitales, ya que no estamos ante un problema tecnológico, estamos ante una emergencia de salud pública. Como comentaba Olimpia, hay personas que están muriendo, están enfermando como consecuencia de la violencia digital, y que también hace unos años nos acordamos cuando en los paquetes de tabaco, no aparecía nada y sabíamos que era algo dañino, ¿no? Ahora sabemos que hay una serie de infografías, de emergencias, de llamadas de atención a través de los cigarrillos, ¿no?, que sabemos los efectos que tienen, ¿no? ¿Por qué tenemos acceso libre, sobre todo cuando estamos hablando de menores, a la tecnología, cuando ya sabemos el gran daño que esto produce? Y como digo, ya esto no es un debate, es una realidad que tenemos y que la literatura científica, como digo, viene avalando desde hace tiempo. Por lo tanto, la violencia digital es una forma de maltrato psicológico mediado a través de la tecnología, a través de una difusión no consentida de imágenes, de acoso, de suplantación, de amenazas, de exclusión. Y debemos entender el concepto de inseguridad emocional digital, donde vivimos conectadas
pero vulnerables sin un control sobre la propia imagen ni privacidad, como también comentaba Esperanza. Y aquí es importante también poder diferenciar lo que es un conflicto digital y la violencia digital. Cuando hablamos de violencia digital, hablamos de un elemento de poder, de control y de humillación. La violencia contra las mujeres es una emergencia de salud pública y ya la Organización Mundial de la Salud habla de que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y la tecnología amplifica su alcance y su permanencia. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud integra ya esta prioridad en su agenda de igualdad y salud. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, habla de que en torno a 7 de cada 10 mujeres han vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Y esa cifra incluye formas físicas, sexuales, patrimoniales y psicológicas. Nuestra respuesta legal y sanitaria debe amplificarse, por lo tanto, también, ¿no? Y la violencia facilita, a través de la tecnología, el reconocimiento reconocida según la Organización de Naciones Unidas como un vector creciente. Se habla de un crecimiento hasta del 300%, con la mayoría de víctimas niñas y mujeres. ¿Dónde encontramos el acoso digital, la difusión no consentida de imágenes, el doxing? Ya se habla del doxing, la difusión en internet de información personal o privada de una persona sin su consentimiento, como puede ser su dirección, su teléfono, lugar de trabajo, datos familiares o incluso fotos, con la intención de amedrentar, humillar o ponerla en peligro. Esto con la sensación vemos en nuestra sociedad, que lo escuchamos, pero hay una sensación de esto a mí no me va a ocurrir, ¿no? Hasta que nos toca de cerca, ¿no? Encontramos también todo el fenómeno que ha ido ampliando de deepfakes, donde hay imágenes, audios, vídeos manipulados mediante la inteligencia artificial que hacen parecer real algo que nunca ocurrió. Se usa, por ejemplo, para crear vídeos falsos de contenido sexual o de carácter difamatorio, en los que se pone el rostro de una persona sobre el cuerpo de otra. Como digo, el incremento, según los datos que se reportan en el año 2024, ha crecido un 300%. En Europa ya sabemos que hay toda una directiva europea que introduce por primera vez reglas comunes que tipifican este tipo de delitos, como por ejemplo el ciberflashing, el envío no consentido de imágenes sexuales o genitales a otras personas a través de medios digitales, como son redes sociales o aplicaciones de mensajería, o por Bluetooth en espacios públicos, que están con diferentes organismos de la Agencia de Derechos Fundamentales, mejorando la recogida de evidencias y la atención a víctimas. Concretamente, hablando de México, en el entorno digital, más del 20% de las mujeres usuarias de Internet declaran haber sido víctimas de ciberacoso. Es una tasa que no podemos considerar menor, y la violencia digital no es un problema aislado. Es decir, que en México mujeres entre 20 y 30 años concentran cerca del 80% de los casos reportados de violencia mediada a través de la tecnología. Los datos nos dicen que no podemos tratar la violencia digital como una molestia online. Es un riesgo real que afecta a la salud, a la autoestima, a las relaciones y al bienestar emocional. En el marco de política pública, la Organización Mundial de la Salud integra la respuesta de violencia contra las mujeres en la atención primaria, donde es importante la formación del personal sanitario y la dedicación también psicológica. Según la ONU, también hay una agenda específica contra la violencia facilitada por la tecnología, con recomendaciones operativas para gobiernos, plataformas y sistemas de salud. Bueno, desde la Unión Europea se han puesto en marcha diferentes protocolos de acceso gratuito a apoyo psicológico, como la mejora de recogida de evidencia digital, pero son recientes los estudios neurobiológicos que se han visto que a través de las neuronas espejo y de la neurociencia permiten aprender o imitar los comportamientos en el consumo repetido de contenidos de violencia a través de las pantallas. Es decir, que es mayor la probabilidad de agresividad sexual, coerción sexual, degradación sexual, posicionar a la mujer como un objeto, establecer jerarquías entre el hombre y la mujer, y donde la banalización, normalización y legitimización de la violencia como algo habitual hace que este tipo de comportamientos se reproduzcan en la vida real y que incrementan la aparición de fenómenos como las manadas. Esto
lo hemos sufrido mucho en España y todavía también lo venimos sufriendo y me consta que también en México, que son las agresiones sexuales grupales, habitualmente por hombres, caracterizadas por la cosificación, el abuso de poder, desinhibición grupal y la difusión digital del delito, habitualmente a través de chats o de redes contra una o varias víctimas, normalmente, una vez más, mujeres. Es decir, que lo digital no es algo virtual, sino que deja lesiones reales, psicológicas, como ansiedad, depresión, heridas en la identidad, sobre todo cuando se difunden imágenes íntimas sin consentimiento. La evidencia ya muestra que los programas de intervención funcionan. Invertir en prevención e intervención psicológica es eficaz y ético. Publicado por una revista de alto impacto como es Nature, como digo, de Q1. Concretamente, el impacto psicológico y emocional y los efectos más frecuentes que observamos a través de las consultas y a través de las investigaciones en usuarias afectadas es ansiedad, hipervigilancia, miedo constante a la exposición, depresión, aislamiento social. Con frecuencia encontramos que hay vergüenza, pérdida de confianza, incluso culpa, ¿no?, donde en ocasiones hay una disociación y una sensación de despersonalización, especialmente en mujeres jóvenes. Hay una afectación en la identidad, en la autoestima, con secuelas comparables a las de otras formas de violencia de género. Y hay que mencionar también el impacto que hay en adolescentes a través en una etapa donde están en desarrollo, ¿no?, emocional su cuerpo, y hay una crisis en la identidad que está en construcción. Como digo, la violencia digital puede borrar la frontera entre el yo íntimo y el yo público, generando, como digo, una herida en esta identidad. ¿Qué es clave y fundamental? Desde el punto de vista psicológico, es importante poder nombrar el daño. Yo recuerdo hace 20 años cuando era tabú el poder hablar del suicidio, no se hablaba de ello. Ahora ya sabemos a través de la investigación y ya hay una recomendación explícita de la Organización Mundial de la Salud que se hable de ello, que hablar sobre ello lo que hace es paliarlo. Aquí también es importante que podamos poner nombre a ese daño, reconocer que es violencia y que no es exposición, reparar esa narrativa, cómo reconstruir ese daño, trabajar en la vergüenza, en la culpa, en la reconstrucción de vínculos seguros, y donde es muy importante todo el apoyo interdisciplinar, es decir, de juristas, educadores, legisladores, psicólogos y un largo etcétera. Por eso es muy importante hacer un llamado institucional y social, donde sabemos que educar en competencia emocional y en educación digital desde la infancia es una urgencia, donde reconocer la salud mental como un derecho humano y parte esencial de la reparación del daño es fundamental, y donde es importante poder promover protocolos de atención psicológica gratuitos, accesibles para las víctimas de violencia digital. Cuidar la salud mental es una forma de justicia y sin ella no hay una verdadera reparación. Detrás de cada pantalla hay una historia, hay una persona, hay un sufrimiento, hay un cuerpo que tiembla, una mente que intenta entender qué pasó, y nuestra responsabilidad como sociedad y como profesionales es hacer que nadie más se sienta sola, ¿no?, al atravesar este tipo de heridas. Ya son numerosos los estudios, ya para finalizar, que hablan de que hasta el 70% de los problemas de salud mental que tenemos en la etapa adulta tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Qué importante sería el poder prevenir desde la infancia y la adolescencia, y qué sociedad más sana tendríamos, ¿no?, a nivel de salud mental, si realmente pudiéramos poner el foco en esta parte preventiva, donde, como digo, parece que es un fenómeno reciente, pero ya son muchos los estudios que evidencian, ¿no?, los grandes daños que las pantallas están produciendo, el descontrol tan grande que hay y la ventaja que nos llevan los grandes gigantes tecnológicos, y que por ello es fundamental que nos ocupemos, que nos preocupemos, que podamos tener una vida más offline, más modo avión, más wifi emocional, más ayuno electrónico y más desdigitalización, ¿no?, y menos chupetes digitales, donde tenemos la infancia
y a muchas personas también adultas, ¿no? Con esa soledad no deseada, esos huérfanos emocionales, y donde, bueno, pues agradecer sobre todo la gran labor que desarrollan desde esta Comisión de Igualdad y que esperemos, ¿no?, que esto se concrete en objetivos, en proyectos, en resultados, y agradecer también a FILIN, que es una comunidad de salud mental a nivel preventivo, no solamente con sede en México, sino que está generando un impacto a nivel internacional a todos los niveles y áreas de la salud mental, pues como digo, la gran labor que desarrolla y que también hace posible pues que hoy pueda estar aquí. Así que gracias por su tiempo. Muy bien. Agradezco sinceramente a nuestras ponentes, a Olimpia Coral Melo y a la doctora Mercedes Bermejo por su generosidad a compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo su compromiso con la erradicación de la violencia digital y la atención de las secuelas emocionales que esta provoca. Me gustaría finalizar con algunas conclusiones que hoy nos dejan de este encuentro, donde reconocer la violencia digital como una forma real de agresión es el primer paso para garantizar justicia, reparación y acompañamiento psicoemocional a las víctimas. No es un tema menor, según la ONU Mujeres, una de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en línea y en México el 36% de las mujeres usuarias de Internet ha sido víctima de ciberabuso. Hoy confirmamos que la violencia digital no es un juego ni algo del Internet, es una forma de dañar profundamente la vida, la integridad y la salud mental de las mujeres. Las secuelas emocionales, ansiedad, depresión, miedo, vergüenza, pueden durar años. Por eso les invito a asumir pues este compromiso con valentía y sororidad, protegernos, creerle a quien la sufre y no ser cómplices del silencio. Si usamos la tecnología con empatía y respeto, podemos transformar los espacios digitales en lugares seguros donde todas las voces cuenten y nadie tenga miedo, donde los seres no sean armas sino puentes. Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para consolidar marcos legales y políticas públicas que protejan a mujeres, niñas y en todos los espacios, incluidos, por supuesto, los digitales. La Ley Olimpia abrió un camino, pero la tarea continúa. Necesitamos fortalecer la prevención, la atención psicológica y la reparación del daño. Escuchar a expertas como Olimpia y a la doctora Mercedes nos dejan claro que cuidar la salud mental y respetar los derechos de las mujeres también se hace desde una pantalla. Que prevenir la violencia digital empieza con algo tan simple y tan poderoso como pensar antes de compartir y acompañar antes de juzgar. Y no olvidemos este dato que debe movernos a la acción. De acuerdo a la OMS, los jóvenes entre 15 y 29 años son el grupo con mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión o incluso llegar al suicidio. Por eso la violencia digital no solo daña, también puede poner vidas en riesgo. Entonces quisiera, Oli y también doctora, si tienen algún mensaje final, pues para todos los que nos han estado siguiendo y para todo el gran aquí grupo de diputadas que vinieron a acompañar. Oli. Bueno, primero agradecerles mucho, son muy generosas, se ve mucho cuando una diputada con la investidura que tiene Ana cede su lugar para que las mujeres de aquí hablen. Muchas gracias, yo valoro infinitamente el apoyo que está dando para poner ese tema en la mesa la diputada Liliana Ortiz, porque es muy, muy importante. Yo quisiera llamarlas a todas diputadas, a toda la Comisión de Igualdad y Género, a que hagamos una mesa de trabajo para poder analizar, pues que saquemos juntas, ¿no? Un dictamen juntas con todas las iniciativas que se tienen al respecto. Creo que debe haber primero 4 cambios diferentes. El primer cambio tiene que ser un cambio en el que ya tenemos un estudio sobre Ley Olimpia, un cambio directo a Ley de Acceso para la definición de la violencia digital, en donde ya tenemos un estudio en qué se le tendría que cambiar, obviamente retroalimentándonos todas, un cambio al artículo 193 bis del Código Penal para también reformar
los delitos contra la intimidad sexual para añadir la tenencia, que es muy importante, y el almacenamiento, porque si Diego N., el alumno del Instituto Politécnico Nacional, que alteró imágenes con contenido íntimo sexual, no tuvo una sanción, primero fue por falta de perspectiva de género de un juez, ¿sí? Y en segundo lugar fue porque el juez quería que tuviéramos un peritaje digital que dijera que Diego N. había utilizado esa inteligencia artificial para traer las imágenes. Peritaje que tenía que salir de la empresa digital. ¿Y cómo fregados, digamos, a obligar a la empresa digital que no tiene sus jurisdicción en México y que ni siquiera tiene consecuencias jurídicas para nuestro país? Entonces es importante entender como esos dos cambios, en primer lugar. El segundo es la obligación de alertar sobre el uso excesivo, el tema que esto sí es nocivo para la salud. Ahí quisiera yo alertar que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones, tiene que ver con la ley de salud, tiene que ver con la ley de educación, tiene que ver con la ley de acceso a la mujer, una vía libre de violencia, y tiene que haber una condición transversal. Y que esto y niños, niñas, adolescentes, y que esto además tiene que también verse con la ley de condiciones económicas para los permisos de las empresas digitales. Es importante que ya lo sancionemos, caramba, que ya le metamos esa sanción, y esas sanciones deben de ser, tenemos el delito de daño moral en materia civil, pero aunque tengamos el delito de daño moral, aunque queramos denunciar en el caso de Esperanza daño moral, ¿a quién vamos a emplazar? ¿A dónde? Si no tenemos la obligación, salvo Argentina, por ejemplo, por mencionar un país en América Latina, una oficina regional jurídica para poder emplazar a las empresas digitales. Tienen que tener responsabilidades y tenemos que ponernos a la vanguardia de esas situaciones. Un ejemplo de eso también es Brasil, aunque tenemos nuestros asegúnes, porque una cosa es Brasil y otra cosa es la América Latina. Y la última es la ley de educación digital. Me parece importantísimo que nos sentemos juntas a hacerlo. Yo les pido, porque cada vez que venimos y damos un tema, siempre sale mañana ya la diputada se adelantó y subió una ley. Yo, diputada, pero quedamos de hacer una mesa de trabajo juntas. O sea, tranquílense, yo sé que urge, pero es mejor que lo saquemos en conjunto con toda la especialización que tenemos. Y estoy segura que todos se van a sumar. Una ley de educación digital no tiene que ver con el uso del software y el hardware. Una ley de educación digital tiene que ver con la no deshumanización de los espacios digitales. Y con esto de la no deshumanización, lo hablaba ya nuestra compañera, la doctora Mercedes, tenía que ver justamente con estas situaciones. Yo creo que la prohibición de los teléfonos celulares es una medida paliativa, pero si nosotros obligamos a las empresas digitales a dar a conocer la realidad de las consecuencias físicas y psicoemocionales que tiene el FOMO como un tipo de fenómeno que afecta la psicoemocionalidad, tendríamos que obligarlos entonces a tener sellitos también, de que esto se afecta, esto se afecta. Y bueno, pongo a disposición, por supuesto, el trabajo de defensoras digitales en América Latina, y anunciarles que se va este año se aprueba la ley Olimpia en Colombia, así que pues a la compañera que nos sigue desde todos los espacios, y que tenemos una compañera ahorita en España, doctora, está nuestra compañera Fernanda Medellina, y le voy a pedir que se ponga en contacto con usted, está allá en representación de la ONU. Y bueno, seguimos, y al final pues quería yo mostrarles, hay una inteligencia artificial, se llama Olimpia, es una inteligencia artificial que sirve en tiempo real para ayudar a víctimas de violencia digital, tiene 30 idiomas diferentes, ahí sí la componen en la pantalla, es la última, ahí Maris te va a ayudar. En esa inteligencia artificial ustedes pueden escanear el código QR, y en ese código QR ustedes pueden, hasta el final, en este código QR ustedes pueden tener acceso directo a seguimiento. Cambiamos, por favor. Ahí, antes. Ahí. Esta la pueden escanear. Es un código QR que les va a llevar directamente a un WhatsApp. Yo les recomiendo que lo guarden como apoyo ante violencia digital. Ustedes conocen una víctima de violencia digital, solamente tienen que mandarle este contacto y directamente ahí van a tener una defensora digital 24 horas. Lo pueden hacer en tiempo real, incluso ahorita le pueden poner
oye, ¿qué es la ley Olimpia? Oye, ¿dónde denuncio? Oye, ¿qué tengo que hacer? Tiene además contención emocional, contención digital o ciberseguridad, y tiene además contención comunitaria, porque una de las consecuencias de las víctimas de violencia digital es la no reinserción social, ¿no? No queremos salir en sociedad. Entonces ahí está. Y también si cambiamos la próxima, este próximo QR es la próxima imagen, por favor. Este próximo QR es guía EMA, que es para el abordaje de casos de difusión de contenido íntimo en ámbitos educativos. Aquí es donde abro la mesa de trabajo para la ley de educación digital. Ya tenemos un avance que presentamos en Argentina como defensoras digitales. Les va a descargar un PDF donde les va a decir como maestra, como maestro, como papá, como tutor, ¿qué hago si tengo una hija o tengo un hijo que ha sido agresor o agresora o ha sido víctima de violencia digital? ¿Qué hago yo? Entonces creo que esto se puede elevar a rango de ley y creo que esto se puede elevar a rango, pero les pido con letras gigantes en oro, no sin nosotras, y cuando me refiero a nosotras es nosotras, sociedad civil, y nosotras, todas nosotras. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias, Oli, y seguro estoy que cuenta con ello. Tenemos mucho por hacer. Doctora, su mensaje. Me uno a todas las propuestas que comentaba la compañera Olivia, la importancia de poder poner desde el punto de vista jurídico estas medidas de protección a mujeres, a menores, en todo lo que son los entornos digitales. Papás y mamás de las generaciones actuales no somos nativos digitales y eso hace que haya una brecha digital respecto a las nuevas generaciones y están muy perdidos porque al final es muy cómodo que el niño esté quieto, parado, sin moverse, sin ensuciar, sin molestar, porque están con las pantallas, pero como yo les digo, nunca teniéndoles tan cerca han estado tan lejos, ¿no? Dentro de lo que es el océano de Internet y todos los riesgos que tiene. Entonces es fundamental para ellos poder visibilizar, como decía con el ejemplo de los paquetes de cigarrillos, ¿no? Advertencias sanitarias sobre los riesgos que tiene, educar en empatía, poder acompañar, como digo, a los cuidadores primarios y, bueno, fundamental el entender que no estamos ante un problema a nivel tecnológico, sino que estamos ante una emergencia de salud pública y en esto México ha sido un referente a nivel internacional con la ley Olimpia y esperamos que también puedan seguir avanzando en esta línea porque hay mucho ya de por sí avanzado y yo creo que merece mucho la pena que sigáis siendo un país referente, ¿no? Y yo creo que es una gran oportunidad porque, como digo, la literatura científica es abrumadora en los últimos meses, la cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto que muestran los grandes daños y secuelas que tienen sobre la infancia, sobre las personas en su estado de ánimo, desde el punto de vista de violencia sexual digital. Y si necesitan cualquier tipo de información, documentación, apoyo, por supuesto que cuenten, yo aquí también en nombre de Filín, que cuenten con Filín, que cuenten conmigo, porque yo creo que es una misión conjunta y colaborativa prioritaria. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y pues porque la tecnología debe ser una herramienta para la libertad, no un instrumento de miedo, y porque una sociedad que protege la salud mental y la dignidad de las mujeres es una sociedad que realmente avanza y es lo que queremos, avanzar en México y en todo el mundo. Así es que pediría a la presidenta de la Comisión de Igualdad, a la diputada Anaís, si puede dar el reconocimiento a la doctora Telles, a la maestra doctora Telles. A usted, doctora, con mucho cariño se lo mandamos hasta allá. Aquí está, a Tatiana Telles, y aquí también pues a nuestra querida activista, pero especialmente sobreviviente, nuestra queridísima y valorada Olimpia Coronel. Damos por terminado este conversatorio. Claro que sí. Bueno, quiero decirles a todas y a todos que, repito, esta comisión se ha caracterizado por siempre escuchar a las colectivas. Es un tema importante que hemos trabajado, Olimpia, que hemos trabajado, doctora.
no lo tomamos a la ligera. A mí me gustaría compartirte que esta comisión ha entregado una iniciativa, bueno, las diputadas de Morena entregamos una iniciativa a la ley de telecomunicaciones, porque justo al principio hablaba de estos muñequitos tralaleros que yo los aborrezco. ¿Por qué? Porque yo tengo una sobrina, mi sobrina tiene 3 años y no deja de hablar de eso y me llena de angustia porque las plataformas digitales pues no tienen una supervisión y no las estamos regulando. Entonces, yo lo vi desde el punto de vista del interés superior de mi sobrina y por supuesto de miles de niños que veo que platicaba con Tatiana que antes de ponerles el apellido a los niños, cuando nacen les entregamos el celular y Tatiana hace una reflexión mayor, ¿no? Ni siquiera eso, porque les tomamos foto cuando nacen y le decía yo después, bueno, y si nos damos antes, desde que tenemos el ultrasonido, ya estamos evidenciando a nuestros hijos en las plataformas digitales, ¿no? Entonces nosotros aquí somos una comisión, mi compañera Karina del Río, la diputada Alma Higuera, mi compañera Mildred, que ya la conoces, mi compañera Lorena, que es súper importante, y Meggy, que no es de la comisión, pero algo que hemos hecho es Leti, algo que hemos hecho es que nos hemos sumado todas. Y algo que sí te puedo decir, Olimpia y doctora y a todas, es que pues le pongamos fecha a las mesas de trabajo, porque aquí lo que tenemos es poco tiempo y tenemos que trabajar en este tema. Y ganas, ¿no? Tenemos poco tiempo y muchas ganas de trabajar. Y repito, aquí en esta comisión, y lo decía al principio, todas las reformas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, no lo hemos hecho únicamente las diputadas. El 90% tiene que ver con la lucha colectiva, con la lucha de las organizaciones, y nosotros no vamos a avanzar si no vamos de la mano con ustedes, así es que cuenta con nosotros, nos ponemos fecha, tiempos y a sacarla. Y diputada, muchas gracias por la invitación. Repito, no lo teníamos previsto, pero qué bueno que estamos trabajando juntas para darle mejor protección a las niñas y a los niños. Y a por supuesto, pues damos por concluidos este gran conversatorio que por supuesto va a dejar grandes resultados. Así estoy segura, Presidenta. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Muchas gracias y un abrazo, querida doctora. Gracias. Yo también tengo una iniciativa que puede, pongo en la mesa para que se trabaje y sumar, ¿verdad? Porque tiene, justamente tiene que ver con todo lo Vamos a darles con todo, compañeras. con el acceso